Continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Doral. Se iniciará en apenas minutos la sesión en la ciudad de Bogotá, en donde se realizaría la primera audiencia oral y pública. Vamos a escuchar las declaraciones, la presentación que hará Antonio Marval, quien es el primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Los medios de comunicación, las autoridades de la alcaldía, todos esos venezolanos que hicieron el esfuerzo porque se celebrara la audiencia oral y pública en la sede de la alcaldía de Doral. Muchas gracias a nuestras autoridades eclesiásticas que siempre han iluminado nuestro camino. Muchas gracias a los diputados de Venezuela, a todos los dirigentes políticos que con su esfuerzo han hecho posible que Venezuela se rumbe hacia una democracia. En el día de hoy estamos reunidos en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, constituido por los magistrados que se encuentran en el Congreso de la República de Colombia. Ese grupo de magistrados están allá para esperar la acusación que interpone la fiscal del Ministerio Público previa a la audiencia del día de hoy. Es un debate oral donde ambas partes, tanto el Ministerio Público representada por la Fiscal General de la República como titular de la acción penal, expondrá la acusación y todos sus alegatos, y posteriormente va la defensa a hacer todo lo concerniente a la defensa. De manera que se le garantiza de esta manera el debido proceso, el derecho a la defensa y todos esos derechos fundamentales que tiene la persona que es justiciable. Nosotros nos encontramos acá conectados también con otros magistrados que se encuentran en los Estados Unidos, de manera que constituir tanto nosotros como los magistrados que se encuentran en Colombia la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, que durante varios días vamos a escuchar las exposiciones de las partes para el último día escuchar las conclusiones de todo el juicio, las réplicas y las contrarréplicas y tomar una determinación en ese momento por todos los magistrados de la sala plena. De manera que vamos a esperar para que el presidente de la sala plena, Miguel Ángel Martín, dé inicio a la celebración del juicio oral y público en contra del ciudadano Nicolás Maduro. Gracias por venir y Dios bendiga a Venezuela. Letal, esperanza para bajar las luchas por la democracia que está realizando mucha fortaleza, mucha altura del pueblo. Que determina la necesidad de un debate conforme al ordenamiento y que no es precisamente que inicia para verificar la responsabilidad o no de la persona que ha sido objeto de una acusación formal. También queremos apuntar a precisar que se decisión expresa desde alto tribunal. Se produjo un vacío institucional del poder de la Asamblea. Aprobó la acción del presente enjuiciamiento al señor Nicolás Maduro. Y en tal sentido, y con el deber de responsabilidad que nos corresponde como jueces del Alto Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, hemos extendido una invitación a los diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para que procedan a llenar el vacío de poder y se inicie de esta manera el proceso de transición que permita promover y provocar la estabilidad del regreso del Estado de Derecho en el país.
Desde Constanza, por favor, si se encuentra presente. Los presentados previamente por el tribunal. Sí se encuentra presente el abogado Andrés. El 27 del Código Orgánico Procesal Penal se ordena verificar el presente acto con la presencia y la participación del defensor de oficio designado previamente, haciendo la precisión de que para la realización del presente acto se produjo debida notificación al ciudadano, al señor Nicolás Maduro Moro, a los fines de garantizar su derecho a la defensa previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Acto seguido, vamos a hacer una breve explicación de la reglamentación del presente acto. Recordemos todos que con el artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal, este acto se desarrolla bajo el principio de la oralidad. Por lo tanto, las exposiciones, las decisiones y el trámite probatorio se harán en forma oral, salvo que amerite instrumentar a los fines de cumplir con el principio de realidad que consagra el ordenamiento jurídico para este tipo de procesos especiales. Igualmente, de conformidad con el artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez que se hayan producido el alegato y se proceda al inicio del trámite probatorio, pues, en este caso, nosotros en sala plena vamos a dirigir un debate de las prácticas de prueba, para lo cual, y a los fines de garantizar el derecho de acceso a la justicia, el derecho a un proceso debido, como previsto en el artículo 26 del Constitucional, normas especiales del proceso ordinario penal, se le conceda tiempo suficiente y necesario para que las partes hagan el ejercicio de la contradicción y del control probatorio. El derecho de palabra fiscal de la República, para lo cual el tribunal ha previsto un tiempo de 60 para hacer su exposición. Ciudadano, presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Buenos días al defensor público y a todos los presidentes y a los médicos presentes. En nombre del Estado venezolano, acuso a Nicolás Maduro y lo acuso. Y Nicolás Maduro es presidente de facto de Venezuela. Y lo acuso por estar en curso en la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales. Estos delitos están previstos en el 4 de la Ley contra la Corrupción y en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, Financiamiento del Terrorismo. Y han sido cometidos estos delitos en delitos de corrupción de Odebrecht. Como yo quiero señalar que son muchas las corrientes jurídicas que hoy tratan de los derechos humanos
hechos de corrupción. Primera vez lo vamos y ustedes jueces van a hacer con esta decisión. En el 2003 Venezuela se encontraba en una inflación que fue totalizada en 52.2% anual. El desabastecimiento de bienes, según cifras Central de Venezuela, al %, la que ha afectado los derechos humanos. Los de cumplimiento progresivo, el derecho a la alimentación, el derecho al transporte, a la educación. Para esa época comenzamos comiendo de la basura. Y sin embargo, al asumir su mandato de esa tragedia que ella estaba viviendo, de la población, sino que priorizó la gran empresa brasileña. Que todo el continente ha estado involucrado en corrupción. Maduro prefirió pagar a Odebrecht que no había hecho por obras inconclusas. Los que hoy no ponen en Venezuela, los alimentos, la falta de insumo de los hospitales, la migración, es consecuencia de cuyo responsable es Nicolás. Él es el responsable del dolor y la muerte. Atender a la población, Nicolás Maduro benefició a Odebrecht pagándole el 11-13 lo siguiente. Allí. Le pagó más de 1.800 y más de 66 millones por 2 obras. De Caracas, ampliación y el metro de Los Teques. Vean cómo están esas obras. Está la obra de Caracas, ahí está el metro de Caracas, oxidado desde hace muchos años. Y lo más grave es que no tuvo ningún beneficio. El país, y sobre todo Caracas, de esa ciudad. Ese es el metro de Caracas. En la mitad de la vía y la gente tiene, porque el servicio está. Esa inversión, ustedes vieron la suma que se paga el metro de Caracas y el metro de Los Teques de Caracas, colapso total. Y ahí va a ocurrir una tragedia. El servicio de transporte está colapsado por corrupción de Nicolás Maduro. No han sido atendidos la ciudadanía de transporte eficientemente. Los venezolanos actualmente se desplazan de la siguiente manera. Llamadas perreras. Transporte público en Venezuela. Así se transportan, pisoteando la vida. Se burlan de las. Maduro no solamente se burla de los venezolanos, de la pobreza, sino que por eso se apropió del dinero de los venezolanos. Es seno lo que está ocurriendo en los estados. El daño a la sociedad, esperanza en tener colapsado, porque por la corrupción de Nicolás Maduro no han sido atendidos los medios de transporte, no han sido atendidos la ciudadanía para que tenga un transporte eficiente
Y lamentablemente los venezolanos, nuestra gente, actualmente se desplaza de la siguiente manera. Esas son las llamadas perreras. Miren, ese es el transporte público en Venezuela. Así se transportan los venezolanos, pisoteando la dignidad de los venezolanos. Se burlan de las personas. Nicolás Maduro no solamente se burla de los venezolanos, de la población, de la sociedad, sino que la Mira el puente venezolano. Parece un ¿cómo se llama? Sí, es un discurso político. Ahora, magistrado, ¿cómo nos responde de esta debacle? El viaje jurídico que derivó en más grave que ha ocurrido entre Venezuela. Han habido convenios han puesto en vigencia de asistencia mutua, y uno de ellos fue 173, convenio básico de cooperación. El objeto de este convenio era implementar programas y proyectos de cooperación técnica y científica. No era otra cosa sino cooperar en el área académica, científica, de investigación. Como fundamento de ese convenio, en 1995 fue suscrito el acuerdo complementario número 1. El gobierno de Rafael Caldera fue el único acuerdo complementario de ese convenio. Pero en el año 2005, bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela, a través de su canciller Ariel Rodríguez, como no tenía un instrumento jurídico para justificar la adjudicación directa a Odebrecht, si tuviese licitación, echaron mano de ese convenio. Y burlaron la legislación venezolana, porque lo modificaron la ratio, la razón del convenio la modificaron. Y un documento legal, salvo este que modificamente, y lo modificó para darle obras de infraestructura, obras y contratos que bajo el convenio no hubiese sido celebrar. Maduro suscribió un memorándum y al menos 7 acuerdos al convenio en la agricultura agraria, en materia de vivienda y prestación de servicios. Por supuesto, desnaturalizaron el convenio. El acusado firmó con varios ministros del departamento, entre ellos Diosdado Cabello, ministro de Hábitat y Vivienda. Esto fue un gran pacto firmado por mi canciller en representación del Estado venezolano y aprobado Cilia Flores. La presidenta de la Asamblea Nacional Venezolana, porque dicho acuerdo debió y legitimado mediante ley para constatar su país, lo que no hizo porque el Parlamento lo decretó, su deber de verificar si eran los intereses del país. No lo iba a revisar. Componenda, sí, la presidenta del Congreso del país y su esposo, Nicolás Maduro, quienes tuvieron que firmar. Es así como se
legales para intervenir de los proyectos de importancia en grandes obras de infraestructura y adjudicadas basado en las modificaciones que se hicieron en los convenios iniciales entre Brasil y dio adjudicación directos de proyectos. Me voy a referir a algunos de ellos aquí. Estas son las inconclusas, obras inconclusas. Solamente tenemos en esta lámina. Fíjate que pagó Venezuela 35 mil millones y más de 2 millones de euros. Que esa cifra, más de dólares, 35.930 millones, 913, tengan una referencia. Al día de hoy, las reservas humanas cuatro veces las reservas internacionales al día de hoy. Venezuela, hay que dividir eso. Me refiero a los dólares, no estoy hablando de... hay que dividir entre cuatro día de hoy. Una cuantiosa suma que tuvo Venezuela, a Odebrecht. En que se encuentran cada una de ellas, si es que se le pueden llamar obras. Ese es el puente Migali, un segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Eso fue lo único que se hizo. Ese es un puente sobre el lago de Maracaibo, porque el estado sur, en frontera con Colombia. Hay un sistema ferroviario que es oxidado, dañado, las grúas paralizadas. Nosotros hicimos inspecciones técnicas en el Ministerio Público y pudimos constatar el estado de deterioro en que está esas pocas cosas que se hicieron. Ahí está otro, el sistema vial sobre el puente del río Orinoco, el tercer puente sobre el río Orinoco deteriorado todo. El metro de Rieles, el metro de Caracas, Guatire, que es otra obra distinta a la que les mostré antes. Adelante, Rieles, el metro Caracas, Guatire, es un monumento a la corrupción, a la desidia. Fíjense que todos los días los quienes viven en Guatire, que viajan a Caracas, tienen que pasar frente a ese monumento. Bueno, ya vieron las sumas que se pagaron. Y de acuerdo a los expertos, el equipo de expertos del Ministerio Público que le correspondió hacer la inspección técnica, ellos son de la opinión que estas estructuras ya no sirven, están oxidadas, son estructuras, yo voy a utilizar la palabra que usan los expertos en esto, son estructuras enfermas, es decir, que por el agua, las condiciones climáticas, la exposición del tiempo, ya no pueden ser utilizadas en el supuesto de que se pretenda continuar la obra. Esto ya no sirve. O sea que el país ustedes han visto, magistrados, la suma de las que hemos hablado. Pero la trama de la corrupción no quedó allí, por mi poco. Esta dolorosa y trágica situación siguió. Y de atrás también venía, porque el entonces presidente Hugo Chávez, con intermediación de Maximiliano Arbeláez, ese era el embajador de Venezuela en Brasil, cuando se iba a lanzar para la campaña electoral del año 2012, habló con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que por cierto está preso por corrupción. Habló con él y le dijo que necesitaba que lo asesorara en su campaña electoral, que le diera luces, que le diera, que buscara una persona que lo ayudara en su campaña electoral para poder ganar las elecciones. Y el expresidente Lula da Silva le sugirió la intervención de una
Ese era en Brasil. Iba a lanzar para la campaña electoral. Hablo el expresidente de Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción. Él le dijo que necesitaba que lo electoral, que le diera luces, que le buscara una persona que lo haga brasilera, que tiene muchas horas en el continente. También contribuyeron a la campaña de Chávez. En ese avión se va Santana, Arbeláez y un grupo de asesores. Entre Santana y Chávez, acto de corrupción. Manifestó Santana para coordinar dinero para su reunión. Nicolás Maduro se reúne con Mónica Moura, le pidió que se trasladara a Venezuela y que fuera a la Cancillería. Ella lo hizo en ocasiones para reunirse con él y coordinar la campaña y además para recibir el pago. Allí negociaron, acordaron que Nicolás Maduro le iba a pagar 35 millones de dólares por la campaña de Hugo Chávez. Esto no era condición de los contratos, era un regalo extra. Era muchísimo dinero, 35 millones de dólares es una insignificancia de los montos de los contratos y de obras que no se ejecutaron. Estos 35 millones era para pagar la propaganda electoral. En algunas de estas reuniones participaron además otros miembros del partido de gobierno, Jessy Chacón, Jorge Rodríguez, que tenían una claridad absoluta de los pormenores de la trama delincuencial. Y manejaban perfectamente los negocios que allí se estaban celebrando, los negocios ilícitos que se estaban celebrando. Fíjense esto, una empresa extranjera que tenía contratos por sumas exorbitantes y colaborando con la campaña, debemos también decirlo. En Venezuela, nuestra nación, ustedes lo saben, magistrado, existe electoral. Esto nunca fue al Consejo Nacional Electoral por la ilicitud del Lo cierto es que Maduro le paga a Mónica Moura de la siguiente. Una parte de esos 35 directamente Odebrecht. Andrade Gutiérrez. Utilizaron varias empresas. Polis Caribe, SRE, Dominicana, que por cierto está haciendo investigación también. Parte del dinero, Nicolás pagó directamente en dinero efectivo, maletas de dólares a Mónica Moura. La delincuencia organizada tiene un negocio serio que la gente se mueve serias, ¿no? Y sobre todo esa cantidad de $100 eran 10 dólares. Fue pagado a Mónica Baña lo hizo a través de. Pero Chávez solicitó no portugués, él quería que la campaña hablara en español. La empresa de Mónica Moura con Contextus se llama la empresa. Esa dueña se llama Mónica ella es esposa de Hernán.
es todo, parece todo una mafia en Venezuela. Delincuencia organizada, Estado forajido. Y esta empresa, una pequeña bicoca de $100, nada más por poner, o sea, solo por aparecer $. Para de los venezolanos, en la tragedia que en este con nuestra gente. Bueno, pero sin embargo a Maduro no le bastó eso. Tiene la campaña presidencial de él, una campaña muy rápida. No le bastó la trama delincuencial, sino que comenzó otra. Vuelve a solicitar. Pégate. La República de Venezuela directamente a la empresa que llevaría esta campaña. Que le pague su campaña. Ese dinero era de los venezolanos, para no tener la tragedia que en este momento están viviendo. O sea, solo por aparecer le dieron $7 millones. Ese dinero era de los venezolanos, para no tener la tragedia que en este momento están viviendo nuestros coterráneos, nuestra gente. Bueno, pero sin embargo, a Nicolás Maduro no le bastó eso, sino que después viene la campaña presidencial de él en el 2013, una campaña muy rápida. No le bastó la trama delincuencial que había ejecutado, sino que comenzó otra. Vuelve a solicitar a Odebrecht que le pague su campaña electoral y le Productivo está desmantelado, porque el transporte no funciona, porque hay escasez de alimentos, porque hay desabastecimiento, no. porque hay desabastecimiento, no. Lo hizo. ¿Qué hacía? O sea, cosas. Por hecho que iba a ganar la presidencia. Preferencial a Odebrecht. Permitiría continuar con los contratos rusas. Lo hizo. Los pagos y adelantos de las obras. Que la mayoría de ellas no tenían ningún. Cómo crear empresas de maletín, donde crear los holdings, expertos en eso. Había un equipo de Odebrecht, expertos. Quienes eran encargados de crear empresas offshore, contratos ficticios, empresas de maletín, generar órdenes de pago a través de empresas de maletín. O sea, era una estructura de expertos en negocios ilícitos, cómo transferir, cómo borrar las trazas de las transferencias, cómo crear empresas de maletín, dónde crearlas, los holdings, expertos en eso. Había un equipo de Odebrecht, expertos, y sobre todo que funcionaba para Venezuela, porque era en Venezuela donde estaba el dinero. Estas transferencias, para hacerlas, utilizaron un banco, Banco Mail Bank de Antigua,
entidad financiera perteneciente a Odebrecht, o sea que todos se quedaron en familia, todos se quedaron en casa. Toda esta trama permite afirmar que Nicolás Maduro, desde cada una de las posiciones que ha ocupado, favoreció la permanencia, operatividad y negocios de Odebrecht, los cuales Odebrecht y las acciones de Nicolás Maduro fundamentalmente, porque él era funcionario público, todo se quedaba en casa. Toda esta trama permite afirmar desde cada una de las posiciones de infraestructura que ha deteriorado la calidad de vida de los venezolanos y que que ahora tiene la población como salud, alimentación, fue a favor de Odebrecht. Voy a explicar por qué encuadra en cada uno de estos tipos penales. En cuanto al delito de corrupción propia, este delito está establecido en el artículo 64 de la Ley contra la Corrupción. Aquí lo tienen. Los magistrados manejan la ley. Funcionario público que por efectuar algún acto que sea contrario al deber mismo que ella se imponga, reciba o se haga prometero alguna utilidad pública, será castigado con prisión de 3 a 7 años y el 50% de los recibidos. Entonces, para que se materialice este delito se requiere que estemos en presencia de un funcionario público y Nicolás Maduro lo era.
Bueno, amigos. Bien, están escuchando entonces algunos de los alegatos, las pruebas que presenta la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el exilio, en donde asegura que se malversaron más de 35.000 millones de dólares y adicionalmente 300 millones de euros por parte de cada uno de los funcionarios públicos y sobre todo aseguraban que esto representa 4 veces lo que son las reservas internacionales actuales de Venezuela. Imagínense la magnitud, la cantidad de dinero que fue desperdiciado a través de el mal manejo por parte de funcionarios y en particular de el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ellos también están enumerando lo que sería el entramado de corrupción. Ellos aseguran que además, no solo como presidente, sino como canciller, se cometieron estos delitos. Continuamos escuchando el audio desde Colombia. Que además de generar un importante daño patrimonial a la nación, les permitió obtener ventajas económicas, por lo que es autor del delito de corrupción propia. Respecto al delito de legitimación de capitales, también denominado lavado de dinero, blanqueo de capitales o de bienes, de acuerdo a nuestra legislación, el delito de legitimación de capitales es un proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes, haberes provenientes de actividades ilícitas. Está previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Ahí lo pueden ver. Tenemos los verbos rectores, como decimos los abogados. Son ocultamiento, encubrimiento, simulación, de la naturaleza, origen, ubicación, disposición, destino, movimiento, propiedad de los bienes o del legítimo derecho de estos. Básicamente son operaciones a través de las cuales el dinero de origen ilícito, en el caso de la maleta de las maletas con 10 millones de dólares, ¿de dónde proviene ese dinero? Ese dinero es ilícito. Existe la presunción, magistrado, juris este juris, que es dinero ilícito. Eso sí, solamente los 10 millones de dólares. Entonces, ese dinero de origen ilícito es invertido y tratan de incorporarlo al sistema económico financiero. Y eso fue lo que ellos hicieron. Cuando hicieron transferencias, los incorporaron a los circuitos económicos financieros legales para darle apariencia de legalidad. El delito de legitimación de capitales tiene por objeto tutelar la transparencia del sistema financiero y económico y dar la seguridad del tráfico comercial. Nicolás Maduro se puso al frente de los mecanismos ilegales para el financiamiento de la campaña de Chávez, de la campaña de él, y que a todas luces, por el monto y la forma de manejo del dinero, es proveniente de una actividad ilícita. Por eso nosotros acusamos hoy a Nicolás Maduro por el delito de legitimación de capitales. Por todas estas razones, pues, estima el Ministerio Público que la incorporación de la totalidad del acervo probatorio ofertado en la presente causa debe permitir a estos juzgadores arribar a la misma hipótesis acusatoria que hemos sostenido. Esto es, que se ha cometido graves delitos contra el patrimonio público y contra la estabilidad del sistema financiero venezolano. Es decir, que hay prueba fundada de la materialidad delictiva. Que el autor de estos delitos es el ciudadano Nicolás Maduro Moros, acusado en este proceso, cuya declaratoria de responsabilidad penal debe ser el resultado de este proceso. Por ello, ciudadanos magistrados, solicito, primero, que se inicie el debate oral y público en la presente causa y recepcionen las pruebas. Segundo, considerando que el primer requisito exigido en nuestra Constitución, el artículo 285 al Ministerio Público, es velar por el debido proceso, el cual tiene innumerables implicaciones que deben ser observadas por este tribunal para brindar garantía a las partes. Es mi deber referirme a lo que he venido observando respecto a la tramitación del presente proceso. La jurisprudencia pacífica de este mismo Tribunal Supremo ha insistido acerca de la
del juez de ejecutar los actos necesarios para la comparecencia de los órganos de prueba en juicio. Esto no ha sido cumplido por esta sala, lo que marca un peligroso antecedente, un peligroso precedente, especialmente porque esta es la más alta instancia judicial, desde donde permean las políticas a todo el sistema de justicia, sistema judicial. Esta es la fase de juicio donde se forma la prueba, y esta depende de la diligencia que tenga el tribunal en la correcta incorporación del acervo probatorio, cuestión que hoy está en riesgo por la inactividad de este tribunal. En consecuencia, solicito que este máximo tribunal de la República proceda a notificar a los órganos de prueba ofertados conforme a los mecanismos de cooperación establecidos en la Convención sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, habida cuenta que los mismos se encuentran fuera del territorio colombiano y de acuerdo con la doctrina sobre el principio de inmediación de la Sala Constitucional de este máximo tribunal, dichos testimonios sean incorporados por videoconferencia, previa verificación de la identidad de los testigos, expertos y demás funcionarios actuantes. Segundo, que se garantice la presencia de intérprete público del idioma portugués, a objeto de los actos comparecencia de los órganos de prueba en juicio no ha sido cumplido por esta sala. Marca un peligroso antecedente, precedente. Esta es la más alta instancia desde donde a todo el sistema judicial. Esa es la fase de juicio donde esta depende del tribunal en la correcta incorporación probatorio, cuestión que por la inactividad de en consecuencia solicito al máximo tribunal de la República a notificar ofertados conforme a la establecido en la Convención mutua en materia penal, que los mismos se encuentran fuera del territorio y de acuerdo con la doctrina de inmediación de la Sala Constitucional de Máximo Tribunal, incorporados por videoconferencia, verificación de la identidad de los testigos y demás funcionarios actuales. Segundo, que se garantice el intérprete público del idioma a objeto de la traducción, pruebas documentales, así como todo de conformidad el Código Orgánico Procesal, procedimiento civil venezolano vigente. También existe un estricto orden cronológico escrito de las partes por el tribunal y de las boletas que tiene impacto en el proceso. Las partes debemos jurídica del contenido y fecha de los actos. En consecuencia, que se implementen las medidas que tutela de los principios penal y se corrijan Bien, continúan entonces viendo en vivo y en directo lo que fue la exposición de la Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Ella ha solicitado que se inicie el debate oral, la recepción de pruebas en este juicio contra el presidente Nicolás Maduro. Habla de que se debe
brindar garantías a cada una de las partes involucradas en este proceso. Han pedido también al máximo tribunal, al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, notificar a cada uno de los organismos sobre para que ellos puedan facilitar el testimonio de expertos y testigos, no solamente en Colombia, sino también fuera del territorio colombiano, para que estos expertos y testigos, que serían fundamentales para sustentar alguna de las pruebas, puedan hacerlo a través de vías electrónicas y testificar así en este juicio. También ha pedido un intérprete de lo que sería este proceso en portugués, ya que está muy relacionado a Brasil, específicamente a la empresa Odebrecht. También oficiar a Interpol la captura internacional de Nicolás Maduro, es decir, que se ejecute entonces esta captura o que él sencillamente no pueda salir del país, y luego también dictar una prohibición de enajenar y grabar bienes por parte de Nicolás Maduro. Seguimos escuchando lo que ocurre en Bogotá. Por la memoria, así es como canciller. ¿Qué sucede? El señor también se vincula a la señora Díaz Flores como esposa del señor Nicolás Maduro. Hay que recordar que en ese momento no era. Tener un control constitucional, pero decía la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, cualquier ciudadano pudo haber dicho o pudo haber ido al Tribunal Supremo, a la Sala Constitucional, a pedir que se declarara la inconstitucionalidad de ese tratado, cosa que no se hizo. Es decir, se cumplieron todos los procedimientos de ley en cuanto a los tratados, lo cual no indica esa trama que hay detrás de todo eso. Ahora, en cuanto a los testimonios de las personas que nombran fiscal, que son Mónica Moura, Joao Santana, Fernando Acevedo, acá hay varias situaciones. Primero, los testimonios, como ya dijo la fiscal, fueron incorporados al juicio portugués. No sé si el tribunal va, como se sabe, eso tiene un efecto según el Código Orgánico Procesal Penal de nulidad de la prueba si no se nombra traductor oficial. Así que de momento no se pueden tomar esos testimonios. Sin embargo, aparte de todo, la señora Mónica Moura, la fiscal habla de unas cantidades de dinero en efectivo que se han entregado al ciudadano Nicolás Maduro, provenientes de las declaraciones de la señora Mónica Moura y del señor Joao Santana, dos delincuentes confesos que están presos en este momento en Brasil. Y además, cabe anotar, se les debe 17 millones de dólares. O sea, tienen interés en las manos. Por otra parte, también se muestran se habla de una serie de contratos que suscribió el Metro de Caracas con la empresa Odebrecht. Y durante toda la acusación se plantea que esos contratos, que hubo corrupción porque los montos de los contratos se modificaron. Porque se modificaron los cronogramas de trabajo. Sin embargo, cabe resaltar que dentro de los mismos contratos, si me permiten leer, señor presidente, dentro de los mismos contratos firmados con Odebrecht, se permitía en el clausulado hacer ciertos cambios. La cláusula 13 del contrato permitía por prórroga, la cláusula 14 permitía el cambio del programa de trabajo, la cláusula 18 permitía los cambios de costos, la cláusula 19 permitía el cambio de índices, la cláusula 28 al 32 también permitía el cambio de evaluación. La ley de contratación nacional también permite eso.
En un país con la inflación que tiene Venezuela, culpa o no del gobierno, es normal que haya esos cambios en los contratos. Es un derecho civil que llaman las cláusulas rebus sic stantibus, que permiten que se cambien las condiciones del contrato y la situación externa, que hay situaciones externas que puedan crear circunstancias de mayor onerosidad. Eso no prueba corrupción. Realmente no prueba corrupción. Por otra parte, hay unos puntos de cuenta donde sí, ahí está la firma del ciudadano Nicolás Maduro, donde él está ordenando el pago a Odebrecht de todos los montos que se les adeudan. Está cumpliendo el contrato, simplemente está firmando para que se paguen los anticipos que se deben pagar conforme al contrato en sí. Es decir, aquí no estamos hablando propiamente de una corrupción, sino aquí un cumplimiento contractual. Que Odebrecht no haya cumplido con las obras, eso ya es cuestión de él. Y eso ya le tocaría al Ministerio Público actuar directamente contra Odebrecht y su junta directiva. Por otra parte, en el antejuicio de México se habló de los que, en cuanto a la legitimación de capitales, no había ninguna traza financiera, a lo que la Fiscalía respondió, eso está en acta, que no había traza financiera, pero se había una traza de efectivo. Volvemos aquí a estar en el punto del juicio oral y público. Aquí no hay traza financiera todavía, se están hablando de cantidades en efectivo, y los que hablan de esas cantidades en efectivo son 2 personas que fueron imputadas en Brasil, que su testimonio no se ha incorporado legalmente al proceso. Además, esto se ha solicitado por la solicitud de asistencia mutua en materia penal. Sin embargo, el artículo 185 del Código Orgánico Procesal Penal establece que tiene que haber una coordinación con el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores, es decir, con la Cancillería. No hay nada en el expediente que verifique que si hubo tal coordinación, y eso llevaría a un ilícito formal de la prueba. ¿Qué me dieron? También se habla de la empresa de Mónica Ortigosa, de la vinculación de Ortigosa con toda esta trama de corrupción de Odebrecht. Pero sin embargo, la señora Ortigosa, no hay ninguna declaración, no está el testimonio de Ortigosa incorporado en el expediente. Además, también se habla de un compromiso de Maduro, de trato preferencial a Odebrecht. ¿Dónde está ese compromiso? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? O sea, hay un expediente de más de 7.000 folios, 18 piezas fiscales, 141 pruebas, de las cuales solo quedan, o sea, solo influyen realmente en esta causa 2 testimonios, Senato Severo y Mónica Moura. Y finalmente eso no está legalmente incorporado en el juicio. En vista de toda esta situación, solicito a este tribunal la absolución del imputado, ya que los elementos de convicción no son suficientes y las pruebas como ellas tampoco, y las pocas que hay que tienen relación directa con esto no han sido incorporadas todavía legalmente al juicio. Muchas gracias a todos. Bien, eran las palabras de la defensa a cargo de Andrés Felipe Lindo, quien ha sido el abogado designado por por los propios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia están presentando nuevamente a Luisa Ortega Díaz para que refute cada una de los puntos que ha expuesto el defensor público del presidente Nicolás Maduro.
cuestiones de fondo. En el momento que fue debidamente juramentado como defensor público, el otro tema es que todas las exposiciones hechas por el distinguido defensor público Es bueno reiterar a las partes y al público presente que este tribunal, en una decisión previa, precisamente formula la Fiscalía General de la República, se suprimió la audiencia preliminar que inicialmente había fijado este tribunal. A que se encontraban enfrentados los derechos de la persona que está siendo acusada, y en esa misma decisión, el tribunal estableció que todos aquellos asuntos o cuestiones preliminares o excepciones o alegatos de y modo alegados han referido al médico en este anuncio la audiencia oral para hacer objeto de decisión de que todas aquellas excepciones que han sido votadas en el día de hoy por la defensa de la persona que está siendo acusada de la acusación que ha sido presentada. En consecuencia, advierte el tribunal en ayudar a lo previsto a la defensa, que como quiera que el acusado no se encuentra presente, no se imponen las medidas alternativas de protección del proceso. Todo ello, repito, ante normas y el control del Código Orgánico. Acto seguido, ha estado para retirar con un tiempo estimado de 15 minutos para dictaminar sobre todas y cada una de las situaciones, aspectos, incidentes del sector invocado durante el acto, así como también, repito, con referente a la acusación, en cuanto a su atención y a la realización de los planes de evaluación, para de esta manera cumplir con los actos educativos de todo proceso judicial. Todo proceso judicial debe recibir respuesta para que
de ambas exposiciones, tanto de la exposición de la fiscal Luisa Ortega Díaz, que ustedes vieron un poco más extensa, como la exposición del abogado defensor. Bien, escuchaban entonces cada una de las exposiciones hechas por el defensor público Andrés Felipe Lindo y también de la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz. También estaba hablando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Miguel Ángel Martín, quien justamente explicaba cómo procede en el caso de que el presidente Nicolás Maduro no se hiciera presente, tal y como se esperaba. Es parte entonces de lo que ocurre. Se tiene previsto que estas dos exposiciones se dieran en el día de hoy y en días posteriores se realiza la versión de los testigos. En este instante se van a retirar los magistrados. Terminaría así entonces esta sesión tanto en el Salón Constitución como también en la sede del gobierno de Doral, tras la invitación que hiciera el alcalde Juan Carlos Bermúdez. Vemos entonces que están las pruebas que ha presentado la fiscal general de la República, que dan cuenta de 35.000 millones de dólares que habrían sido malversados, mal utilizados. Se habla de legitimación de capitales, de hechos de corrupción y se enumeran los diferentes cargos claves que ha ocupado el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, quien también era canciller al momento en que Odebrecht se encontraba haciendo cada una de estas negociaciones y cómo se configuraba esta trama de corrupción. Incluso también nombraban a la actual primera dama Cilia Flores, quien para ese momento era presidenta del Parlamento venezolano, y cómo se daban cada una de estas aprobaciones. Se habla también de unos 300 millones de euros y esta suma daría lo que representa las reservas internacionales, que actualmente es una cuarta parte de todo el dinero que fue robado solamente en estos casos de corrupción que están relacionados a Odebrecht. Ya ustedes han visto entonces cómo se han retirado los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia acá en la ciudad de Miami. También hemos visto las declaraciones del defensor público, que aseguraba que todo se hizo de acuerdo a la ley, que simplemente Nicolás Maduro firmaba cada uno de esos contratos y que si en caso tal había algún tipo de irregularidad, tenía que ser el Ministerio Público quien oficiara y se dirigiera directamente a Odebrecht para que se diera entonces una investigación penal en contra de los miembros de esta empresa internacional y no contra los funcionarios públicos. Es entonces lo que ocurre tanto en Colombia como en Miami, este juicio que se reanudará el día lunes y continuará entonces con entrevistas a testigos y también a expertos, no solamente en la ciudad de Colombia. Ellos también han solicitado que en otros países también sean interrogados personas claves que sustenten algunas de las pruebas presentadas en el día de hoy por la fiscal en el exilio. Nosotros así vamos a despedir entonces por lo pronto esta transmisión que continúa en la ciudad de Doral. Nos dicen que estemos un poco más en esta transmisión y cómo podemos entonces conversar con algunas de las personas que se encuentran presentes. Es muy importante, y ya lo han señalado algunos de los magistrados, que aproximadamente el 13 de agosto se podría dar una decisión, porque ya se han convocado a cada uno de los testigos y expertos que comenzarán entonces a desfilar en el Congreso de Colombia, donde se realizará cada una de estas audiencias orales y públicas para poder entonces así enjuiciar definitivamente, y podría dictarse la culpabilidad de Nicolás Maduro, oficiarse a Interpol para que se dé una captura internacional del presidente venezolano. Por lo pronto,
Nosotros vamos a despedir así entonces este contacto informativo por parte de BPI TV, quien ha estado entonces llevándoles minuto a minuto las incidencias de este importante juicio llevado a cabo por la fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz y también por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.